Pues nada, en primer lugar lo que quiero es dar las gracias a los organizadores de este congreso por permitirme estar hoy con todos vosotros y poderos plantear y explicar un poco las situaciones que se nos plantean, si no se nos están planteando ya, en un futuro próximo de ciertas amenazas biológicas. Yo siempre comento que esta información, el informar no es alarmar, el informar es prevenir. Y de otra forma nos hubiera servido el hecho que bueno, en la pandemia que estamos sufriendo, si hubiéramos estado mejor informados en su momento, la cosa hubiera ido mejor. A mí siempre, yo llevo diciéndolo hace mucho y gente que trabaja en amenazas biológicas como yo, venimos rectificando la pregunta que nos hacen, que es, nos preguntan que si va a ocurrir una pandemia. Y lo que hacemos nosotros es que decimos que no es que si va a ocurrir, sino que la pregunta es que cuándo va a ocurrir. De hecho, pues es lo que nos está pasando y más adelante lo veremos. Bien, empezaremos la charla. Como es un poco breve el tiempo, seremos muy escueto y daremos pinceladas de lo que digamos más importante. En la reducción del riesgo de eventos, yo creo que me imagino que a lo largo de la sesión de hoy habrán hablado y simplemente es notificar que frente a un evento importante hay que mantener una serie de parámetros como es minimizar la vulnerabilidad para evitar, es decir, prevenir o limitar o mitigar aquellos fenómenos que puedan ocasionar un riesgo o una amenaza. Todo ello sabemos que el riesgo cero no existe, pero sí lo que tenemos que comprender es del riesgo que prevemos que puede ocurrir, cuál es el que asumimos, cuál es el que podemos asumir. Para eso tenemos una herramienta muy importante que es el análisis de riesgo, que yo les invito a que lo utilicen para este tipo de situaciones. Los factores de aparición de nuevas amenazas biológicas quedan aquí reflejados en la pantalla. Todos los conocemos un poquito, simplemente era puntualizarlo, el cambio climático. Hablaremos en algo de ellos a lo largo de la presentación, pero todo esto conlleva unas situaciones de nuevas amenazas biológicas, como es lo que nos está ocurriendo. Yo ahora mismo lo que voy a tratar un poco se sale fuera del tronco de lo que es este congreso de eventos, pero sí quiero informar sobre las nuevas amenazas desde un punto de vista silenciosas y que podrían ya estar actuando sobre nosotros sin darnos cuenta. Eso es una situación que nosotros debemos valorar. Normalmente, insisto que esto también se ha hablado, me imagino, a lo largo de la sesión de hoy, pues las amenazas biológicas que se contemplaban, digámoslo así, de forma lógica, pues son las que aparecen aquí desde el punto de vista de toxinfecciones alimentarias, algún tipo de bioactivos, agentes bioactivos, algunos vectores biológicos que en algunas sesiones o eventos pueden producirse, no solamente por picaduras, sino por transmisión también de eventos. En fin, estos son, digámoslo así, amenazas que ya las tenemos asumidas y que a lo largo de la historia, en eventos, se tratan de corregir y de hecho así se hace. Pero aparecen una serie de nuevas amenazas. Las nuevas amenazas, que hablaremos un poquito por encima de ellas, quedan aquí reflejadas y las que, bueno, pueden ser para ustedes más novedosas son pues las armas sónicas y psicotrónicas, que hablaremos un poco de qué consiste, temas de ciberterrorismo, que eso ya lo conocen ustedes, ecoterrorismo, sistemas o artilugios que pueden producir terremotos, volcanes, activación de volcanes, alteración del clima, puede alterar el terrorismo, el agroterrorismo a nivel general. Y luego las amenazas NBQ que todos conocemos, bioterrorismo, armas genéticas, bioreguladores, zoonosis en animales silvestres, que está un poco relacionado con la posibilidad de la pandemia que tenemos, enfermedades emergentes y por último hablaremos un poquito de las amenazas desde el punto de vista robótico. Bien, antes de ir a armas sónicas, voy a comentar que estas armas que quedan aquí reflejadas en el cuadro es lo que llamamos armas invisibles o armas silenciosas. Tenemos que partir de una base muy concreta, que el ser humano es un organismo electromagnético cuyo funcionamiento se puede alterar mediante señales u ondas enviadas con unas frecuencias determinadas. De hecho, hay muchas veces que nosotros contactamos con otra persona y nos damos corriente, nos damos un calambre, que hemos dicho, ¿no? Bueno, pues somos un organismo totalmente electromagnético, de ahí la importancia que tiene la explicación para todo esto. Además de todo esto, veremos en este tipo de armas primeras sónicas y psicotrónicas que estamos
jugando un papel muy importante y además muy, muy peligroso. Me refiero a la participación nuestra, voluntaria o involuntariamente, de formar una red como una telaraña importante del control mental. A nosotros nos están controlando ya mentalmente, saben nuestros gustos. En cuanto nos metemos en redes sociales, en WhatsApp, en el mismo móvil nos controla. Es decir, eso es importante y no nos damos cuenta porque creemos, claro, nos facilitan todos esos datos, son cómodos también, nos producen mucha comodidad, pero nos están controlando perfectamente, saben nuestros gustos, saben quién no ha comprado o ha ido a mirar, se ha metido a ver qué es lo que vale un móvil y durante 2 meses hay un bombardeo en tu correo de móviles. Es decir, quiere decir que estamos totalmente controlados y saben los gustos que tenemos. Entonces, eso es importante saberlo y tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Es muy importante y sobre todo dónde nos metemos. Hablaremos de las armas sónicas. Las armas sónicas, vamos a ver, es la definición, es la agresión electromagnética mediada con radiofrecuencias y se basa en la emisión de infrasonidos o ultrasonidos. ¿Qué son infrasonidos? Pues aquellas frecuencias que están en la banda entre 0 Hz y 20 Hz. Esos son los infrasonidos. Los ultrasonidos son los que a partir de 20 kHz o 20.000 Hz hasta 300 kHz. Esa es la frecuencia, esas dos bandas de 1 a 20 y de 20 a 300, para nosotros, para el ser humano, son frecuencias inaudibles. No percibimos nada. Es un rango que no percibimos. Pero, sin embargo, pueden estar actuando bajo estas frecuencias que no nos damos cuenta y nos pueden estar creando una alteración a nivel emocional. Eso es importante que los conozcamos y lo sepamos. Por ejemplo, nosotros sabemos que, y de hecho un ejemplo claro es que cuando se produce un terremoto, un maremoto, cualquier tipo de accidente físico de esta naturaleza, si se darán cuenta ustedes, pocos animales mueren, a no ser que estén totalmente, digámoslo así, en granjas o plantaciones, pero aquellos que pueden huyen. ¿Por qué? Porque ellos tienen una audición, una frecuencia de sonido que es capaz de captarlo el epicentro, el ruido que forma el epicentro del terremoto, del tsunami, de lo que sea, y huyen. Nosotros eso no lo percibimos y solamente visualizamos cuando nos viene el fenómeno encima. Eso es importante tenerlo, pero estas armas sónicas tienen también otra finalidad que se están ya utilizando, que es, por ejemplo, en las aglomeraciones, en las, digámoslo así, en la lucha, en la guerra en el Índico contra los piratas, en vez de utilizar armas, cuando un buque que estaba, un petrolero, un carguero, un pesquero, que estaba en aquella zona, en vez de llevar gente con armamento, que en un principio se llevan unos sistemas que son una especie de sonar que emiten una frecuencia incluso a 8 kilómetros de distancia cuando ves que viene la barca que puede tratar de ir a por ti, y emites una frecuencia que para ellos es inaudible, se vuelven locos y automáticamente se dan la vuelta. También se ha experimentado en algunas manifestaciones para disuadir a la gente y que se vaya. Es decir, son armas que hoy día se están utilizando, se están empezando a utilizar, pero también puede ser, desde el punto de vista positivo, importantes, desde el punto de vista que estamos desarrollando un proyecto que se puede utilizar, y ya lo hablaremos en su momento, como tratamiento para enfermedades y pueden ser muy importantes para destrucción de patógenos. Bien, hablaremos de las armas psicotrónicas. Las armas psicotrónicas, evidentemente, son armas que utilizan unas ondas electromagnéticas para deformar la percepción humana y generar efectos psicosomáticos negativos. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano somos una computadora, nuestro cerebro es el disco duro en el cual nos hace actuar de todo lo que la información que tenemos, de que nos llega. No solamente, por ejemplo, tiene actividad electroquímica el cerebro, el corazón, los sistemas nerviosos periféricos. Nosotros no nos damos cuenta a la hora de parpadear, por ejemplo, no nos damos cuenta a la hora de respirar, ni los latidos del corazón. Eso es automáticamente. Pero hay otros sensorios, como es la vista, el oído, el tacto, el gusto. Eso, en el momento de que nosotros estamos utilizándolos, llega la información a nuestro cerebro y eso implica de que él va a actuar de una forma u otra según la información que llegue. Bueno, pues esa información que ahora mismo a nosotros nos puede estar llegando y que nos llega, pues puede ser manipulada. Puede ser manipulada. De hecho,
se hablaba de que algunos países, como podía ser Noruega o Suiza, trataban de que a partir del año 20, del 2020, se hablaba de que podían introducir a los recién nacidos un microchip desde el punto de vista control sanitario, es decir, con la tarjeta sanitaria, en vez de llevarla en el bolsillo, llevarla encima de ellos, como los veterinarios sabemos que, y muchos de ustedes que tengan animales, los microchips de los perros para identificación, pues, se lleva y no hay ningún problema. Bueno, toda esta tecnología lo que va a permitir tiene esa parte positiva, pero tiene una parte negativa que podemos ser controlados a distancia, que veremos mediante unas herramientas que veremos a continuación. Por lo tanto, insisto, hay que tener mucho cuidado sobre este sistema y sobre dónde nos metemos a la hora de manipular todo este tipo de eventos. Se habla de que el cerebro sería el próximo campo, en el campo de batalla sería la próxima herramienta que podría ser utilizada en las guerras próximas. Es decir, dejarían de utilizarse armamento y sobre todo la finalidad es controlar la mente. De hecho, hay una doctora que se llama Elizabeth Rocher, que es una física nuclear que dirige el Laboratorio de Investigación Tecnológico de San Leandro, en California, que dice que si le dieran dinero, fondos, en 3 meses sería capaz de modificar el comportamiento del 80% de los habitantes de su ciudad, sin que ellos lo sepan. Podría hacer gente muy feliz, o que ellos se creyeran que eran felices, o también hacerles agresivos. Imagínense el potencial de estas herramientas en el caso de que esta aplicación fuera desarrollada. Bueno, pues estos son armas que evidentemente desconocemos si se están desarrollando o no, pero podrían estar ya funcionando perfectamente. Vamos a pasar a otro tipo de amenaza. Bueno, el ser humano, como queda aquí, esto ya lo he comentado. Vamos a ver, que si no, me he pasado 2. Otro tema de armas que también nos afecta mucho y que va muy encaminado, sobre todo con la parte biológica, es la modificación del clima. El clima se habla de que puede ser el arma de destrucción masiva del siglo XXI. ¿Qué ocurre si somos capaces de modificar o alterar el clima? Bueno, pues evidentemente estas alteraciones pueden tener aplicaciones tanto ofensivas como defensivas, incluso disuasorias. Podemos crear inundaciones, sequías, etcétera. Esto ya no es es novedoso, esto es muy antiguo. Ya en el año 1967 los americanos crearon en la guerra de Vietnam lo que se llamaba la Operación Popeye, que era inundar grandes zonas de la ruta Ho Chi Minh para producir mucho barro y que toda la logística de alimentos, de munición, se quedaran ahí parados y no pudieran llegar. Y hablo de 1967, con partículas de yoduro de plata. Quiere decir que la evolución de todo esto, imagínese lo significativa que puede ser y los avances que haya podido tener. Todo esto está basado en parte de la geoingeniería. La geoingeniería es la manipulación tecnológica deliberada a gran escala de los sistemas de la Tierra. Esto es curioso porque estos sistemas de geoingeniería se empezaron a desarrollar como consecuencia a la lucha del espacio, cuando la Guerra Fría entre las dos potencias que había anteriormente, que era la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, cuando todo el sistema de satélites, de armamento de satélites del espacio, pues desarrollaron este tipo de técnicas o de herramientas para poderlo utilizar. De hecho, hay unos proyectos que no sé, muchos de ustedes lo habrán oído, el proyecto HAR, que es americano, el SURA, que es un proyecto que es similar, ruso, y el Meridian, que es chino. Esto es un conjunto de antenas que son capaces de transmitir una potencia tremenda, confluyen, y aprovechando la capa de ionosfera de la Tierra, aprovechando esa capa, puede producir un efecto rebote y tú dirigirte y producir inundaciones, terremotos, cualquier cosa opuesto a ti. Es decir, a la antípoda nuestra, si nosotros tuviéramos estas herramientas desde España, podríamos producir cualquier tipo de alteración climatológica en Australia, sin movernos de casa. Es decir, imagínese la situación tan penosa y tan agravante que es esta modificación de clima. También, evidentemente, este tipo de tecnología se podría estar utilizando para controlar la mente si nosotros fuéramos capaces de desarrollar microchips que nos implantaran microchips, nos pudieran estar teledirigiendo. Como la doctora Elizabeth, les he comentado que es una de las situaciones que hizo y de los ejemplos que puso. El cambio climático, ya le digo, que puede ocasionar desde inundaciones, trompas, sequías, en fin, puede ocasionar verdaderos cataclismos.
No solamente con esta estructura de estos proyectos que hemos mencionado, hay un tema que nos preocupa mucho, que son las armas biológicas invisibles en este sentido. Es decir, yo puedo crear una serie de bacterias o virus, esparcirlas en un terreno que yo quiera al cabo de X tiempo, una semana, un día, un año, y puedo activarlos produciendo una enfermedad en esa zona. ¿A través de qué? Pues yo las dejo inactivas, esas bacterias o esos virus, y a través de estos satélites, de estas frecuencias, tengo un activador dentro de la bacteria o del virus que en el momento que recibe la señal se activa y empieza a multiplicarse y a crear la enfermedad en la zona que yo he querido o que yo pretendo crear el mal. Por lo tanto, imagínense qué problemas, ya no solamente biológicos, sino también desde el punto de vista del agroterrorismo, desde el punto de vista de la alimentación, que también pues, se puede modificar genéticamente una planta para activarla o inactivarla con un compuesto químico donde queramos, en cualquier parte del mundo. Bueno, esta tecnología existe, la debemos conocer, insisto, y por lo tanto, bueno, pues tenemos que saber cómo puede funcionar y si nos pasan cosas de estas, pensar que a lo mejor pueden estar utilizando esta tecnología. Todo este panel, ¿qué es lo que significa y qué nos produce? Consecuencias sanitarias por tener todo este tipo de cambios y las estamos padeciendo desgraciadamente hoy día con la pandemia del COVID-19. Estas enfermedades emergentes, que son aquellas enfermedades que aparecen por vez primera en una población humana en los últimos años, es decir, emergen, son nuevas. Hay aquí unas cuantas y de hecho aparece aquí el SARS, que es parte de la familia de los coronavirus, que hoy del SARS-CoV-2, que es el que está produciendo todo el tema de la pandemia, pero todo esto, estas enfermedades, tenemos que estar preparados, tenemos que saberlas. Como he dicho al comienzo, no tenemos que decir si van a venir, sino cuándo van a venir. Y para eso, pues que no nos pille como nos ha pillado en esta vez que el daño que nos está haciendo. Hay otras que son reemergentes, es decir, que ya estaban controladas, pero debido a las modificaciones del cambio climático y otras más, están apareciendo y reemergen, sobre todo la tuberculosis. Es una enfermedad que se tenía controlada y está habiendo brotes muy importantes y muy peligrosos porque se están modificando desde el punto de vista ambiental. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Yo digo que tenemos que desarrollar una vacuna que sirva para todas las pandemias. Pero ¿qué ocurre con las vacunas? Las vacunas las desarrollamos cuando el mal le tenemos encima. Es decir, yo ahora tengo el problema del COVID-19 y estoy como loco buscando una vacuna que lo contrarreste. Estamos equivocados, tenemos que ir por delante del virus o de la bacteria. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Pues unas conductas que las estamos perdiendo. Nosotros nos creemos que con la tecnología que teníamos éramos maravillosos, íbamos a controlar todo, no íbamos a tener ningún problema y efectivamente nos hemos dado cuenta que no es así. Estamos inundando hábitats diferentes a los que nos corresponde. Nos estamos en selvas, estamos comiendo animales salvajes sin ningún control. Estamos viajando por todo el mundo de una forma salvaje. Es decir, estamos en contacto con animales, con mercados que siempre cuando vamos a estos sitios nos es curioso porque este tipo de situaciones, un mercado, no, aquí están mezclados, si lo ven ustedes, pues todo tipo de especies, conejos, patos, gallinas, y están vivos, con lo cual la transmisión de un patógeno de un animal a otro, en este tipo de aglomeraciones de estos mercados, pues es muy fácil que se produzca. Es una de las teorías que hay con el mercado de Wuhan que se ha podido suceder, pero bueno, eso todavía está por delimitar. Las formas de las granjas que están al aire libre, el transporte animal, es decir, pero toda esta cultura nosotros a estos países no los podemos quitar, porque es su cultura, no podemos llevarlos a lo nuestro. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que cuando vamos a esas zonas tenemos que saber que el riesgo lo tenemos perfectamente asumible y, por lo tanto, pues evitar o ir con una protección máxima. Ese es uno de los problemas principales de este tema. Vamos a ver. Con respecto a otra amenaza que tenemos es la amenaza vectorial. La amenaza vectorial es muy preocupante, sobre todo en España. En España somos un caldo de cultivo para los vectores. ¿Por qué? Pues porque realmente los vectores necesitan humedad y calor. Entonces, aquí estamos bañados por los mares, tenemos mucho río, muchos lagunajes, es decir, es un ambiente típico, un caldo de cultivo tremendo. ¿eh? Los vectores y animales hacen vías
de comunicación que vienen del otro extremo del mundo y pasan por España, que van hacia África y paran en los humedales que tenemos nosotros en nuestro país. Todo esto tenemos que contemplarlo porque estos animales transmiten, los vectores transmiten muchísimas enfermedades. Se habla que desde el siglo XVII al XX enfermaron y murieron más personas debido a infecciones transmitidas por las picaduras que por todas las demás juntas. Todo esto en la Segunda Guerra Mundial fueron los japoneses los que utilizaron por primera vez una guerra entomológica y desde entonces las naciones comenzaron a estudiar y a realizar programas de este tipo de guerra, con lo cual esto es peligroso y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Otro tipo de amenaza es el desarrollo biotecnológico, es decir, la manipulación genética, las armas genéticas. ¿Por qué tenemos dudas de lo que ha pasado con el COVID-19? Bueno, pues una de las cosas que nos puede afectar es que nosotros podemos combinar una bacteria que se multiplica muy fácilmente, pero no es muy patógena, con otra bacteria que es muy patógena, pero es muy difícil de multiplicar. Yo corto la parte que es muy patógena, le incluyo en el genoma de la bacteria se contamina muy fácilmente y creo un producto nuevo que es una bacteria que se multiplica fácilmente y es muy patógena. Este tipo de armas se están desarrollando y se pueden desarrollar. De ahí la duda que nos queda con todo el problema del COVID-19, que todavía no está claro que sea una causa natural que se haya producido de un salto que puede ser de especie o haya sido una manipulación por bioingeniería de estos laboratorios. Es decir, todas estas situaciones tenemos que contemplarlas y tenemos que ver que esto se puede producir a nivel de la genética hoy día perfectamente. Y luego, por último, ya para terminar, tenemos las armas robóticas. Se están creando robots en el cual son similares, muy pequeñitos, y que pueden utilizarse como picaduras, como una inyección, y meterles a estos robots cualquier tipo de patógeno o un virus, una bacteria, que te pique, y como ves que es una forma de una mosca o de una avispa, prácticamente iguales, pues tú eres capaz de coger y de picar, no darte cuenta y transmitirte una amenaza o un tipo de cualquier tipo de patógeno o enfermedad. Bueno, yo creo que, no sé, yo termino con esta diapositiva que me gusta ponerla porque es de un comentario de Raúl Soli, que es un artista plástico argentino, que dice que durante mucho tiempo continuaremos viviendo divididos entre el miedo a las armas misteriosas y a la esperanza en los milagros de la ciencia. Porque, como verán, toda parte negativa tiene su parte positiva, pero el ser humano es tan retorcido que lo que más llama la atención es la parte negativa para conseguir y evolucionar y conquistar territorios que él pretendía. Esta es mi presentación. Yo simplemente con esto no he pretendido asustar, sino dar conocimiento a lo que tenemos encima. Son amenazas que, como verán, tienen una finalidad biológica muy novedosas y que tenemos que tener en cuenta porque sabemos que grupos terroristas están trabajando en estos temas. Por mi parte, agradecer su atención y si luego hay preguntas, estoy a su disposición. Muchas gracias.